este vídeo vamos a hablar sobre la notación de derivadas, es decir, cómo se escriben las derivadas. Primero vamos a hablar sobre cómo se desarrollaron la idea de las derivadas. Esta idea fue desarrollada independientemente por dos grandes científicos, por un lado en Inglaterra Newton y por otro lado en lo que hoy viene siendo Alemania, Leibniz. Entre ellos hubo una gran discusión sobre quién había desarrollado realmente primero las derivadas. En aquella época hubo importantes discusiones, de hecho se resolvieron finalmente en la Royal Society, donde Newton era presidente, y al final dieron la razón a Newton, que parece que sí, que las desarrolló antes, pero las discusiones fueron durante toda la vida de Newton y Leibniz muy importantes. De hecho, Newton machacó mucho a Leibniz sobre quién tenía razón y quién era el mejor científico de los dos. Aunque al final Newton ganó en la batalla de quién había desarrollado antes las derivadas, en la notación veremos que no es así. Para empezar, vamos a ver la notación de Newton. Y cuando nosotros escribimos una derivada, hasta ahora lo habíamos escrito, lo recuerdo, como esto de aquí. Pero no habíamos escrito de ninguna manera cómo escribir esto resumido, ¿vale? Newton propuso que si teníamos una función, cuando escribís una función, hago un pequeño paréntesis, cuando escribís una función siempre es bueno poner entre paréntesis las variables de la que depende. En este caso, por ahora hemos visto funciones que dependen del tiempo, y entre paréntesis le ponemos una t, si dependen de x le ponemos entre paréntesis una x, y si dependiesen de las dos, de x y de t, pues pondríamos f paréntesis x, t. Por ahora vamos a empezar solo con la función de x. Si nosotros tenemos una función que depende de x, con la notación de Newton sería la derivada, la misma función f de x, poniéndole un punto encima. Esta notación, aunque sea de Newton, se usa bastante poco. De hecho, excepto en cursos superiores de la carrera de física, en ningún otro libro lo he visto. Esta notación se usa poco y vosotros, a no ser que estudiéis física, no la vais a usar. Vamos a pasar a otro científico, no es Leibniz, no es Newton, sino que es Lagrange. Lagrange propuso otra notación de las derivadas que sí conocéis. Si nosotros tenemos la función f de x, su derivada se escribe, según Lagrange, poniéndole una coma encima, f' de x. Cuando nosotros tenemos esta de aquí de Newton y Lagrange, si nosotros quisiéramos hacer la derivada de la derivada, por ejemplo, lo que hacemos cuando tenemos la posición, hacemos la derivada y hacemos la velocidad. Si volvemos a hacer la derivada de la derivada, tendríamos la aceleración. Para Newton, en esa notación sería f con dos puntos, que sería derivar dos veces. Derivas la primera y tienes la velocidad, derivas otra vez y tienes la aceleración. Para Lagrange sería poner dos comas, es la derivada segunda. Por último, la que más se usa, la notación de Leibniz. Esta notación es de esta manera: si tenemos una función f de x, la derivada se escribe derivada de f de x con respecto de x. También se puede escribir como si tuviésemos la derivada segunda, pondríamos un 2 y con respecto de x dos veces. Derivamos dos veces con respecto de x. Esta es la que más usamos, pero esta no es un cociente. Aunque veamos que tiene forma de fracción, en realidad no es una fracción. De primeras podríamos pensar que, según lo que teníamos aquí, teníamos una cosa que tendía a 0 dividido entre otra cosa que tendía a 0. Por lo tanto, podríamos tener un cociente de dos cosas muy pequeñas. Pero para la derivada no tenemos un cociente, porque siempre, antes de hacer el cociente, tenemos que tener en cuenta que hemos realizado el límite. Si os acordáis, en vídeos anteriores hemos dicho que con este límite conseguíamos que la derivada fuese la recta tangente. Entonces aquí no podemos tratarlo como un cociente porque necesitamos el límite. Así que esto, aunque tengamos la idea de trabajarlo como un cociente, no va a ser así. Sin embargo, en física muchas veces vamos a utilizar esto como algo parecido a un cociente. Y pasaremos esto de aquí, el diferencial de x que está como dividiendo, no está en realidad dividiendo, pero hace algo similar, pasaría al otro lado multiplicando. Lo veremos cuando veamos las integrales y demás. Por ahora, estas son las tres formas que tenemos para representar las derivadas. La que más vais a usar es la fórmula de Leibniz, a pesar de que perdió su batalla con Newton, y si no, la de Lagrange. La de Newton la usaréis poco. Vamos a ver ahora la derivada de funciones elementales. Como ya hemos dicho,
la función derivada, el operador derivada, viene dado por... Si nosotros cogemos una función que dependa de x, por ejemplo, vamos a coger el seno de x, en un vídeo anterior lo hicimos con x al cuadrado, podemos aplicar este operador a esta función, de tal manera que, utilizando la notación que hemos visto anteriormente, la derivada de f de x con respecto de x será igual a esto de aquí. Una vez que llegamos aquí, podemos aplicar que el seno de una suma de ángulos tiene una determinada forma de expresarse. Es decir, sabemos que el seno de x más h será seno de x por el coseno de h más coseno de x por el seno de h. Esto de aquí es el seno de x más h. Todo esto. Le restamos el seno de x, lo dividimos entre h y realizamos su límite cuando h tiende a 0. Seguimos con la derivada y aquí vamos a aplicar una aproximación para ángulos pequeños. Cuando nosotros tenemos ángulos muy pequeños, si por ejemplo tenemos alfa muy pequeño, bastante más pequeño que 1, el seno de x lo podemos aproximar al valor de x y el coseno de x lo podemos aproximar al valor 1. De esta manera, si nosotros tenemos, como hemos dicho, las h's muy pequeñas porque van a tender a 0, el seno de h se puede aproximar a x y el coseno de h se puede aproximar a 1. De esta manera tendremos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x. El seno de h va a ser aproximadamente h, por lo tanto tengo coseno de x por h menos seno de x partido por h. Seno de x menos seno de x se puede ir y me quedará coseno de x por h dividido entre h. El h con la h se me va y me queda que la derivada del seno de x es coseno de x. Realizar todo esto para cada función sería demasiado trabajo. Por ello, existen tablas de derivadas que podéis buscar en internet y hay muchísimas. Aquí os pongo alguna. Y de esta manera, aprendiéndose esas tablas de derivadas, no tenemos que realizar todo este desarrollo. Una pequeña puntualización: esta aproximación nos sirve para un ángulo pequeño, aproximadamente siempre se considera válido a partir de los ángulos menores de 30 grados, y es importante que lo podéis comprobar vosotros, pero siempre en radianes, en el sistema internacional. Con grados no nos va a salir.